¿Quieres saber cuándo una cuenta se debita o acredita? ¿Quieres comprender mejor el manejo de las cuentas T? ¿Quieres conocer mejor la naturaleza de las cuentas contables? No te preocupes, en este video te lo explicamos con ejemplos de las cuentas más utilizadas. Empezamos por las cuentas de activo. El activo son todos los bienes y derechos de cobro que tenga la empresa. Los mismos aumentarán por el debe y disminuirán por el haber. Para recordar qué cuentas conforman el activo, arriba a la derecha tenemos un enlace de otro video de nuestro canal de YouTube para que puedan verlos, pero acá vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se produce este aumento o disminución en ellos. El primer ejemplo que vamos a ver es caja y hace referencia al dinero en efectivo. Si aumenta, se va a registrar por el debe, por ejemplo, si nos pagan una venta en efectivo. Si disminuye, se va a registrar por el haber, por ejemplo, si pagamos una compra de algún bien de uso. Otro ejemplo es la cuenta banco, que hace referencia al dinero depositado en una cuenta bancaria. Si aumenta, se registra por el debe, por ejemplo, cuando depositamos dinero en esa cuenta bancaria. Y si disminuye, va a ir por el haber, por ejemplo, cuando retiramos dinero de la cuenta o si pagamos con un cheque. Los valores a depositar, que hace referencia a los cheques al día recibidos de terceros. Si aumentan, se registra por el debe, por ejemplo, cuando nos pagan con cheques. Y si disminuye, va a ir en el haber. Por ejemplo, si esos cheques los endosamos para dárselos a otras personas o bien los depositamos en la cuenta bancaria. También están las mercaderías, que son aquellos bienes que compramos y o fabricamos para luego venderlos. Si aumentan, se van a registrar por el debe. Por ejemplo, si las compramos o las fabricamos como recién las mencionábamos, porque tenemos más mercaderías que antes en nuestra empresa. Y si disminuyen, se registran por el haber, y esto va a suceder cuando esas mercaderías las vendemos. También dentro del activo tenemos a los bienes de uso, entre ellos los rodados, instalaciones, muebles y útiles, equipos de PC y muebles, haciendo la aclaración que estos nombres de cuenta pueden tener una leve variación regional en sus nombres. Si aumentan, se registran por el debe, por ejemplo, si compramos una notebook para usarla luego en la oficina. Y si disminuyen, van a ir en el haber, por ejemplo, si vendemos un camión que era nuestra propiedad y ya no lo usamos más. También dentro del activo tenemos las cuentas por cobrar, que son los derechos de cobro a nuestro favor, por ejemplo los deudores por ventas, los deudores varios o los documentos a cobrar. Si aumentan, se van a registrar por el debe, por ejemplo si vendemos mercaderías y nos pagan con un pagaré o un documento. Y si disminuye, se va a registrar por el haber, por ejemplo cuando estamos cobrando una deuda vencida. Vamos a ver ahora entonces las cuentas de pasivo. En el pasivo van a estar todas nuestras deudas que nosotros tengamos con terceros, es decir, las deudas que tengamos por pagar. Si nuestro pasivo aumenta, se va a registrar por el haber, y si nuestro pasivo disminuye, se va a registrar por el debe. Arriba a la derecha le volvemos a dejar el enlace para que recuerden cuáles son las cuentas de pasivo, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos a través de las cuentas T. Entonces, como decíamos recién, en el pasivo tenemos las deudas adquiridas con terceros, proveedores, acreedores o documentos a pagar. Recuerdo que estos nombres de cuentas pueden tener leves modificaciones regionales. Si estas cuentas de pasivo aumentan, se van a registrar por el haber. Por ejemplo, si compramos mercaderías y las adeudamos de palabra, o sea, utilizaríamos la cuenta proveedores. Y si disminuye esa deuda, la vamos a registrar por el debe y, por ejemplo, cuando nosotros estamos pagando esa deuda vencida. Ahora vamos a ver las cuentas de patrimonio neto, que si aumentan se van a registrar por el haber y si disminuyen se van a registrar por el debe. Vamos a ver algunos ejemplos a través de las cuentas T. Dentro de la contabilidad básica, la única cuenta de patrimonio neto que van a ver es capital, si bien hay otras. El capital es el aporte inicial de los socios de la empresa. Si este aumenta, se va a registrar por el haber, por ejemplo, el importe aportado por los socios al inicio de la sociedad. Y si disminuye, se va a registrar por el debe. Por ejemplo, la devolución del capital a los socios cuando la empresa se disuelva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuentas de resultado positivo. Estas van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe. Estas cuentas de resultados positivos son aquellas que de algún modo van a generar ganancias a la empresa. El primer ejemplo que vamos a ver es ventas, que es la cuenta de resultado positivo por excelencia y se usa cuando vendemos mercaderías. Si aumenta, se va a registrar por el haber. Entonces, como dijimos recién, esto va a suceder cuando vendamos mercaderías. Y si disminuye, se va a registrar por el debe. Por ejemplo, cuando nos devuelven la mercadería y la venta no se terminó realizando.
Otras cuentas de resultado positivo que nos pueden generar ganancias son el cobro de intereses, el cobro de alquileres, el cobro de comisiones, si obtenemos algún descuento. Si estas ganancias aumentan, se van a registrar por el haber. Por ejemplo, como decíamos recién, si cobramos el alquiler de un inmueble de nuestra propiedad. Y si disminuyen, se van a registrar por el debe. Por ejemplo, si devolvemos un interés que cobramos mal. Para finalizar, vamos a ver los ejemplos de cuentas de resultado negativo, que las mismas van a aumentar por el debe y van a disminuir por el haber. Dentro de las cuentas de resultado negativo tenemos el CMV o el costo de mercaderías vendidas. Arriba a la derecha les dejamos un video de cómo se calcula este CMV. Si el CMV aumenta, se va a registrar por el debe. Por ejemplo, esto sucede cuando hay que registrarlo luego de realizar una venta. Y si disminuye, se va a registrar por el haber. Esto va a suceder si nos devuelven mercaderías y la venta no se hizo. Entonces hay que reintegrar ese CMV. También dentro de los resultados negativos o pérdidas tenemos los gastos. Acá podemos incluir, por ejemplo, los gastos generales, los servicios o impuestos pagados y todos aquellos gastos de todo tipo. Por ejemplo, los gastos de comercialización, los gastos de mantenimiento, los gastos de librería, etc. Si estos aumentan, se van a registrar por el debe, por ejemplo, cuando se paga el servicio de Internet. Y si disminuyen, los vamos a registrar por el haber, por ejemplo, cuando nos reintegran un monto de dinero por una mala facturación de un impuesto. También dentro de los resultados negativos tenemos algunas cuentas que nos pueden indicar que estamos perdiendo dinero, por ejemplo, por el pago de alquileres, el pago de intereses, el pago de comisiones, descuentos cedidos, etc. Si aumentan, los vamos a registrar por el debe, por ejemplo, si estamos pagando alquileres. Y si disminuyen, los vamos a registrar por el haber, por ejemplo, cuando nos devuelven un interés mal cobrado. Entender el funcionamiento de estas cuentas T nos lleva a otro tema contable importante, que son las variaciones patrimoniales, que son las que luego utilizaremos cuando hagamos la registración contable. Estas indican que cuando un activo aumenta, se registra por el debe, cuando un activo disminuye, se registra por el haber. Cuando un pasivo aumenta, se registra por el haber, y cuando un pasivo disminuye, se registra por el debe. Cuando un patrimonio neto aumenta, se registra por el haber, y cuando el patrimonio neto disminuye, se registra por el debe. Las cuentas de resultado positivo, cuando aumentan, se van a registrar por el haber, y cuando disminuyen, se van a registrar por el debe. Y las cuentas de resultado negativo, cuando aumentan, se registran por el debe, y cuando disminuyen, se registra por el haber. Arriba a la derecha les dejamos un enlace donde vemos ejemplos explicados sobre este tema de variaciones patrimoniales. Llegamos así al final de este video y te agradecemos por haber llegado hasta el final.